Y ahora vamos a nuestro primer informe que tiene que ver con el kirchnerismo alineado detrás de la fórmula Scioli-Zanini. A ver. El kirchnerismo alineado detrás de la fórmula Scioli-Zanini. A 3 días del cierre de listas, el Frente para la Victoria despejó la creciente expectativa, generando la esperable reacción de los voceros opositores. Consulté con la presidenta y le he aceptado la candidatura a Daniel Scioli. Nos parece que es una manera de complementar la fórmula y, como le dije a él, y les repito, para mí es un orgullo compartir la fórmula con alguien que compartió la fórmula con Néstor Kirchner. Es la continuidad de un camino. Doctor Carlos Alberto Zanini, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieren, Dios, la nación lo demanda. Tiene que firmar el acta. Eso vale el secretario legal y técnico. Es kirchnerista puro. Este es el que tuvo además la relación con todos los gobernadores. Y sobre todo una relación casi de hermano con Néstor Kirchner, ¿no? Apoyemos a Cristina, continuemos este rumbo y no aflojemos por más clarines, por más medios concentrados, por más poder económico concentrado, por más grande que sea la cosa que nos pongan al frente. Hay que ayudarla a Cristina y seguir esta lucha, porque ese es el mejor homenaje del que yo quiero participar de Néstor Carlos Kirchner. Yo así siento que estoy honrando la vida. La tranquilidad y la confianza y la certidumbre que me va a complementar alguien, y en este caso en particular un hombre de reconocida inteligencia, que ha sido inclusive el redactor de grandes avances, por ejemplo YPF, la recuperación de ANSES, la implementación de la asignación universal por hijo, empresas como AIS, Aerolíneas, otras grandes conquistas. Yo no quiero para la Argentina un personaje como Zanini. Uno de los grandes ideólogos de muchas de las iniciativas polémicas de la presidenta. Así que es una persona que creo que absolutamente va a poder cumplir, en caso el pueblo lo decida, su rol institucional con una gran capacidad. ¿A usted le sorprendió, ministro? No, no me sorprende. Estamos hablando quizás uno de los hombres, si no es el más importante, uno de los hombres más importantes de peso específico en las decisiones que se toman en nuestro movimiento, y lejos de sorprenderme me pone contento, bueno, por el volumen que significa la presencia de Carlos en la fórmula, claro que me pone contento. Es el triunfo de la no política. Zanini nunca escribió, nunca dijo. Zanini es aquel que no habla, pero juega el papel, digamos, de Rasputín. Entonces, Zanini no tiene nada que ver ni con el peronismo, ni con la política. Fíjense ustedes qué importancia tiene la política en este esquema. Porque si el Estado es la única esperanza que tienen los humildes de que se respeten sus derechos, es la política lo único que puede hacer que la voluntad de los que menos tienes obtenga representación y se obtenga la defensa de esos intereses colectivos desde representatividades que sean lo suficientemente claras, lo suficientemente ágiles, lo suficientemente genuinamente populares como para poder defender lo popular. Si no hay política, las corporaciones van a pasarle por encima a todos los derechos de todos los individuos. Para mí la fórmula Scioli-Zanini es invotable. La ciudad no merece eso. Nos deja mucho más tranquilos, Julio, gracias. El Estado moderno, si no se fortalece, no va a poder controlar a las corporaciones que dan servicios, que dan alimentos, que fabrican medicamentos, que extraen petróleo, que llevan adelante la minería.
porque cada una de esas actividades tiene corporaciones que tienen varias veces mucho más poder que cada Estado y varias veces mucho más poder económico que el conjunto de los estados, por ejemplo, de Latinoamérica, de la que se dice que es la región más desigual del mundo. Carlos Zanini es una persona que desde el año 1983, cuando Néstor Kirchner comenzaba en política en Río Gallegos, está allí. Una persona que estuvo preso entre los años 79 al 83 y que cuando es liberado, después de haber que lo legalizan, viaja a la provincia de Santa Cruz. Allí conoce al matrimonio Kirchner. Si ven atrás nuestro, tenemos a un muy joven Néstor Kirchner haciendo este discurso donde también por ahí se la ve a Cristina, que es la que lo presenta antes. Zanini ya estaba, acá está, míralo. Muy chicos eran. Habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Nosotros, compañeros, siempre repudiamos a la dictadura militar. Siempre dijimos que Videla y Macera y Agosti y todos los sinvergüenzas que vinieron después iban a ser sentados en el banquillo de la justicia constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos contra este pueblo. En ámbito.com. Ahora Carta Abierta da apoyo absoluto a candidatura de Scioli. Carlos Zanini, alguien que garantiza la continuidad de un proyecto, uno de los grandes constructores, junto con Cristina y con Néstor, de lo que ha sido este camino recorrido a lo largo de estos años. ¿Apoyar la candidatura de Daniel Scioli para presidente? Absolutamente. Daniel Scioli no me representa en términos de lo que yo creo que es el kirchnerismo profundo. Ahora, la construcción de una alianza entre Daniel Scioli y Carlos Zanini como candidatura de Frente para la Victoria me parece que cierra de un modo muy interesante el recorrido y el camino para que se abre. Una fórmula que se basa en las convicciones y no en las imposiciones, como quisieron distorsionar y se van a equivocar una vez más. Nombrar a Zanini como vice de Scioli es nombrar al comisario político más brutal, sutil y efectivo del kirchnerismo de Cristina para controlar al eventual próximo presidente. El comisario político de Daniel Scioli. Scioli ya tiene compañero de fórmula, será Carlos Zanini, el secretario legal y técnico. Carlos Zanini es el comisario político de Cristina. Veremos si finalmente Daniel Scioli gana las elecciones, pero si llega a ganar, sería bueno y sería deseable que toda esa discusión política sea absolutamente en paz y no a los tiros como en los 70. Sea absolutamente en paz y no a los tiros como en los 70. Una lectura absolutamente distorsionada o hasta delirio que he escuchado el día de hoy. A esta altura me subestima. ¿Usted piensa que un hombre de la trayectoria, de las luchas, de la inteligencia de Carlos Zanini puede no tener un espíritu de colaboración, de responsabilidad? Un hombre que viene trabajando durante todos estos años en el corazón de este proyecto y que ha demostrado permanentemente una gran capacidad. Y esto de que Zanini es el hombre de la lapicera, un hombre del paladar cae, es para el mundo de la política, pero me parece que la señora que vota en Lomas de Zamora, en González Catán, no le va a vota un cambiar. poco la continuidad. Ante este panorama, un encumbrado vocero opositor escupió toda su furia contra el antikirchnerismo. ¿Qué hará la oposición frente a esto? Una oposición que viene cometiendo errores garrafales y que tiene decisiones como la de ayer de Macri, de esta fórmula absolutamente falta de posibilidades, absolutamente negativa en cuanto a chances de ganar, de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué realidad palpan? ¿Qué creen? ¿Que ya ganaron? Porque la impresión es que lo que no terminan de darse cuenta es que pueda que el electorado que no vota al kirchnerismo sea el 60%, puede serlo. Solo que si va dividido, gana el kirchnerismo.
Porque es muy simple. Si la oposición se divide en 3 y Scioli saca 40 y el segundo saca 29, y ahí está, ganó Scioli. Es matemática pura. Escucho a los opositores y me pregunto, ¿en qué país viven? ¿En qué país viven? Mire lo de Santa Fe. Si ganara Del Cel, no tiene un intendente, tiene la Cámara de Diputados en contra y la Cámara de Senadores en contra. ¿En qué país viven? ¿Qué realidad política viven? ¿Solo la que les dice Durán Barba y algún otro encuestador? Vamos a tener proyecto por muchos años más en la Argentina y que el pueblo va a seguir gobernando a través de sus representantes y no van a volver a gobernar las corporaciones a través de sus gerentes, como pasó en las épocas de la vieja alianza, y hoy quieren que vuelva a pasar con la nueva alianza de Macri, Sanz y compañía. Muy bien, impresionante Nelson Castro, que en cualquier momento él diría que no hace política, ¿no? Les recuerdo que estamos con Eduardo Castelo, que es el candidato a gobernador por la provincia de Córdoba, por Córdoba Podemos. Es la fórmula, que es un conglomerado de una alianza de 15 partidos, ¿es así, Castelo? De 15 partidos que tienen en el Frente para la Victoria, en el peronismo, en el radicalismo popular, que no aceptó irse a la derecha, y que tiene Malvina Tosco, que tiene los intendentes radicales que no aceptaron girar a la derecha hacia esta alianza que hizo Juez, Aguad y Macri, y además a los partidos progresistas de Córdoba, a todas aquellas fuerzas políticas que forman parte de la idea de que Córdoba se sume a un proyecto de país, ¿no? Y si me permitís, conozco a Carlos por mi proximidad geográfica de ser de Villa María, y él es de Villanueva, pero conozco a Carlos de estos años de la política. Y creo que la subestimación que tienen muchos de los que hablaron sobre Zanini es primero que en los movimientos populares donde hay un líder, como en este caso Cristina, que va a seguir siendo el líder, que esta es una nueva realidad política en la política argentina, en donde los movimientos populares tuvieron dictaduras que hicieron que los líderes tuvieran que salir del país, o en otros casos mataron a 30.000 compañeros y se interrumpieron los procesos constitucionales. En este caso hay un liderazgo que continúa, pero además acá lo que se eligió no es la fórmula. Acá lo que se eligió es la continuidad de un proyecto, y en donde no hay comisarios que controlan, hay militantes que aportan, y Carlos es un compañero que desde el primer momento estuvo al lado de Néstor y de Cristina, y sin duda es parte de esa historia militante de tantos compañeros o compañeras que venían de distintas fuerzas políticas y encontraron en Néstor y en Cristina la recuperación de un proyecto que esperanzaba hacia la recuperación de los derechos en la Argentina, ¿no? Y bueno, además no debo dejar de mencionar lo que es Carlos desde el punto de vista humano. El hombre que nunca se olvidó de dónde venía, a pesar de que él es un hombre profundamente reconocido en Santa Cruz, pero nunca se olvidó, nunca dejó de ir a Villanueva, jamás se olvidó de sus familiares, de sus amigos. Y esto es muy fuerte porque para nosotros lo veíamos tomando café, siendo secretario general de la presidencia y una de las personas claves de todos estos años de transformación de la Argentina, y lo veíamos que iba con su auto. Siempre lo vimos igual a Carlos durante años. Y eso para nosotros es muy significativo para los que creemos que la política y no el marketing es lo que definen los candidatos en una instancia como esta, ¿no? La fórmula, ¿cómo la interpreta, digamos, esta? Yo creo que sin duda teníamos compañeros, muchos muy valiosos, todos los compañeros, los candidatos a gobernadores, los compañeros ministros que eran candidatos a presidente, pero nosotros estamos acostumbrados, en mi caso como peronista, que apoya un proyecto nacional, que cuando lidera a alguien, y en este caso Cristina, y tiene bien claro hacia dónde debe ir un proyecto de país, tiene que saber que las decisiones hay que tomarlas.
Y si hay algo que no le podemos decir y discutir a Néstor y a Cristina es que tienen la capacidad, y tuvieron en el caso de Néstor y Cristina, la capacidad de tomar decisiones. Por eso digo, acá no se decidió el candidato presidente y el vice, acá se está decidiendo la continuidad de un proyecto y por eso creo que es la preocupación que se percibe, porque claramente todo el Frente para la Victoria se suma detrás de esta fórmula. La verdad, yo estoy convencido que alguien como Florencio Randazzo, que es un compañero valioso, como Aníbal Fernández, como el mismo Uribarri, como todos los compañeros que formaron parte de este ejercicio político que no tiene antecedentes tampoco en los movimientos populares en la Argentina. Una presidenta que nos dice, acá vamos a establecer un sistema de elección en el que puedan participar todos los partidos políticos en igualdad de condiciones y al que me someto yo también, porque la crítica que hacen los sectores de la oposición olvidan decir que ellos, los candidatos, en el caso por ejemplo del macrismo, lo elige Durán Barba. Y acá lo que hace es la conducción política. ¿Qué crítica le podemos hacer a que la conductora establezca los lineamientos estratégicos si nosotros sabemos que ella es la que lidera el peronismo, el movimiento nacional y popular que conforma este frente de partidos o este frente de políticas que expresa el Frente para la Victoria? ¿Moca? Sí, yo creo que es un acontecimiento político muy importante que modifica todo el escenario. Como siempre ocurre en política, hay más de un camino abierto, ¿no? Y todas las personas que escuchan y que ven este programa saben que yo tenía una opinión diferente sobre cómo me hubiera gustado a mí que se avance. Sigo sosteniendo muchas de las cosas que en su momento dijimos. Ahora, lo que me parece que la importancia que tiene esto me parece que apunta incluso más allá de la elección próxima. Se trata de una jugada muy fuerte en la dirección de sostener el desarrollo de un nuevo movimiento político nacido en las entrañas del peronismo, que es el kirchnerismo, en una relación de alianza muy sólida con la estructura federal del Partido Justicialista. Yo creo que la histeria que hoy pudimos ver en los principales diarios, en los principales medios opositores, hegemónicos, digamos, tiene que ver con que el cálculo de las clases privilegiadas de la Argentina era exactamente el inverso al que se abre paso con este cierre provisorio, digamos, ¿no? Es decir, la idea era que la restauración conservadora viniera de la mano de una recaptura del peronismo, del Partido Justicialista por parte de la derecha. A eso jugó Massa entre el 2013 y 2015 se derrumbó por falta de realismo de esa propuesta, porque el Partido Justicialista, con todas sus luces y sombras y sus contradicciones, no es un aparato disponible para cualquier cosa y en cualquier momento. Entonces me parece que la mirada de Cristina Kirchner obviamente tiene una perspectiva estratégica de largo aliento y además se sostiene en una personalidad como la de Zanini que todos conocemos, que como en el caso que hemos venido comentando de Máximo Kirchner y de otras figuras del kirchnerismo, no tiene la exposición mediática y es juzgado por el centimetraje de sus apariciones y no por sus aportes reales, militantes, que todos los que de alguna manera hemos tenido ocasión de participar en alguna de las instancias del kirchnerismo lo reconocemos como, yo diría, como el personaje central fuera de Néstor y Cristina Kirchner, porque su capacidad oratoria, su comprensión político-estratégica me parece que lo habilitan para ser el hombre que produzca esta bisagra necesaria para que esta época que estamos viviendo no se cierre, no se clausure, sino que se profundice y perdure, digamos. Me parece que es una decisión muy valiente. Insisto, había otras y las otras tienen que ver con la posibilidad de una discusión política muy fuerte en las internas sobre el rumbo. Yo apostaba fuertemente a eso, pero hay que reconocer un nuevo escenario y ver que en este escenario se han logrado cosas que la derecha no quería y contra las cuales luchó muy, muy fuertemente, ¿no? Y a mí, obviamente, me sorprendió la decisión de Zanini vice de Daniel Scioli, porque la verdad que Scioli no es un candidato que a mí me resulte particularmente atractivo. Evidentemente hay una decisión estratégica en esto y uno cree, todavía hoy, la palabra que se quiso escuchar a lo largo de todo el día es que va a decir Florencio Randazzo, digamos, si va a seguir como precandidato a presidente o si va a tener otro lugar en este reacomodamiento que supone la designación de Zanini como el compañero de fórmula de Daniel Scioli, que Zanini es
la presidenta, es el kirchnerismo más puro. Cualquiera que haya cubierto el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner a lo largo de estos 12 años sabe que Zanini estuvo en todas las circunstancias en las cuales el kirchnerismo fue protagonista e impulsó cambios estratégicos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Toda la política de alianzas del kirchnerismo a nivel internacional, en todo lo que fue la consolidación del Frente de América Latina, estuvo Zanini acompañando a la presidenta en todos esos viajes y fue siempre el interlocutor con el que todo periodista que aspiraba a hablar, y Zanini era más que reservado, ha sido a lo largo de, creo que muy pocos periodistas han tenido la ocasión de intercambiar algunas palabras con Zanini, pero todos sabiendo que ese sí manejaba poder. Yo voy a contar una anécdota muy chiquita que para mí fue la demostración más cabal de lo que era la diferencia entre alguien que tiene poder y alguien que aspira y es un ambicioso del poder. En una cobertura del primer mandato de Cristina Kirchner en Brasilia, era Sergio Massa jefe de gabinete. Y habíamos terminado ya la cobertura y estábamos en esas reuniones que se producen habitualmente cuando vamos de distintos medios a cubrir algo, y estaba Sergio Massa muy interesado en saber cuánto había tenido de rating en una aparición en un programa de Luis Majul en América. Esto eran las 12 de la noche de un domingo. Sí. Entonces, Carlos Zanini lo mira y le dice, ¿eso es importante? Y Massa dice, sí, es muy importante, 8 puntos de rating, lo cual era imposible, pero no importa. Zanini le dice, y eso interesa. Sí, le empieza a explicar. En eso se produce un intercambio de palabras y hace alusión Zanini a una nota que había escrito Horacio Berbisky, no recuerdo ya el tema en ese momento, intercede Massa y Massa dice, Berbisky de mí dice que soy aideológico. Y Zanini lo mira y le dice, qué interesante definición. Y no lo miró nunca más. En ese momento... Esto ocurrió todo en una escena que, bueno, ya es parte de la historia, no es que estoy violando un off the record, porque no fue un off the record, fue que fui testigo de esta escena. Había otros periodistas, una compañera del diario La Nación en ese momento. Y la verdad que era la demostración de alguien que ambicionaba estar en el poder, que estaba pendiente de esa mirada ajena, y de alguien que era un militante político que despreciaba profundamente a alguien aideológico. Al poco tiempo renunció Sergio Massa como jefe de gabinete, obviamente por otras circunstancias, pero para mí esa escena fue esclarecedora de lo que es en definitiva el kirchnerismo, que también es muy difícil de comprender para alguien que no proviene de la militancia, como es mi caso. Pero la verdad que cuando lo designan ahora a Zanini como compañero de fórmula de Scioli, me acordaba de esta escena, ¿no? de esta complementariedad a la que hizo alusión Scioli evaluando esta fórmula. Y al mismo tiempo, y con esto termino, la verdad que la reacción de Joaquín Morales Solá y de Eduardo Van der Koy hoy, para alguien que podía llegar a tener dudas, como es mi caso, terminan convenciendo. Porque sinceramente Van der Koy llega a decir que, bueno, falta todavía saber qué lugar va a ocupar la presidenta. Porque puede ser candidata a algo y esto puede ser la frutilla de un postre indigesto. Sí. Es increíble, la verdad que es increíble, porque esto es el periodismo profesional, ¿no? Sí. Que toma distancia, el objetivo. Y Morales Solá lo acusa a Zanini de ser, pero no, que Rasputín es un poroto, digamos, se queda corto, pero además es muy gracioso porque todo lo que dice que le propuso cosas maquiavélicas a la presidenta, ninguna se concretó. Según lo que describe Morales Solá. ¿Viste? Desde la supresión del periodismo, por empezar, hasta, no sé, el dominio de la Corte Suprema, de la justicia, digamos, es toda una elaboración que te muestra en realidad la gran preocupación que tienen porque no tienen un candidato que tenga posibilidades de disputarle poder al kirchnerismo, como lo dice Nelson Castro, que ya a esta altura debe estar tomando alguna medicación para poder equilibrar y poder soportar esta realidad, ¿no? A ver, Cintia. Sí,
sumar esta idea de todo lo que confluye en esta fórmula. Alguien hoy me mencionó, yo si juego al truco la quiero tener de compañera a Cristina. Digo, es una jugada de las más interesantes que se hayan visto, justamente por esta cohesión que es como si Daniel Scioli supiera que tiene en sus espaldas el peso de 12 años de kirchnerismo, ¿no? Como si eso... claramente la conducción, lo que decía Eduardo, la conducción de la presidenta, lo que todos sabemos, indudablemente, pero además que esos 12 años de kirchnerismo no han pasado en vano. Que, uno puede decir que Zanini además es un cuadro político de las grandes ligas, no hay militante que no se sienta identificado con el peso ideológico de la trayectoria de Zanini, de su pasado, de su presente, de su militancia, de su accionar, de su fortaleza desde el lugar de formar parte de la mesa ultra chica de Cristina, pero yo quería volver un poquito más, porque por supuesto que generó un cimbronazo en el propio interior del espacio kirchnerista. Pero yo quería volver a esta idea de las bases del kirchnerismo, ¿no? de una Argentina movilizada por la militancia política. Lo conozco bien a Eduardo Castelo porque yo estuve hace unos días en La Carlota, sur de Córdoba, la ruta Sojera. Ustedes no se imaginan lo difícil que es generar un espacio político al Frente para la Victoria en ese territorio, que fue uno de los epicentros del lockout patronal de 2008. Villa María, donde es intendente a Castelo, es como un páramo dentro de ese lugar. Y acompañando en charlas a los chicos de la militancia, aprovecho para decir Inés Martinengo. Nuestra candidata y la verdad que... Es una mujer inmensa, jóvenes, ¿no? Todos tienen 30 y pico, 40 y pico de años, Hernán Gómez, pero quiero decir, esa sociedad movilizada que se enfrenta a la concentración poderosa del lockout patronal de 2008 fue el flujo de reserva política de estos años. En ese lugar la pelean, militan, pegan carteles, en un lugar donde el kirchnerismo era, mala palabra hasta hace unos años. Y eso está pasando ahora. Ese es el ejemplo, me parece, de la reserva de militancia que va a condicionar, o acompañar, se verá, la gobernabilidad potencial de Daniel Scioli a cargo, si llega a ser presidente, si esta fórmula es, como decía ayer Espinosa, la garantía del triunfo del Frente para la Victoria. Y me parece que además hay una reserva parlamentaria, ¿no? Y ahí se están definiendo los primeros nombres de la lista, y ahí puede estar también otra defensa enorme de una reserva parlamentaria frente a un proyecto político, y esa es la novedad y eso es lo intenso de este tiempo. Quería decir, si me permitís, lo que comenta Cintia, que además el domingo pasado ganamos 33 municipios de Córdoba. Claro, sí. Es decir, recuperamos los municipios y ganamos 5 más, y se han sumado distintos espacios. Aquí el primer legislador de nuestra lista es Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos, quien continúa en la lista Liliana Montero, que es una compañera que viene del Frente Cívico. Yo siempre digo que lo entendí a Luis Juez cuando lloró hace poco en el despacho de Macri. Lo entendí porque en su momento Juez enfrentó la corrupción cordobesa, que es estructural, grave, y él tomó la decisión personal de dejar sus convicciones, sus ideales, que no tienen que ver con los nuestros como proyecto de país, pero sin duda eran respetables, y tomó la decisión de dedicarse directamente a estar en el proyecto de la derecha y del macrismo. Aquí está el doctor Ricardo Broncano, hijo de aquel gran gobernador de Córdoba. Es decir, hemos conformado una fuerza importante, y que un poco lo que se está hablando acá, en la Argentina te aseguro que después de esta decisión que ha tomado la presidenta, estamos todos unificando detrás de este proyecto y el trabajo, y llevando adelante con antecedentes diferentes, ¿no? Es decir, Cacho Buenaventura es un hombre que viene de la cultura en Córdoba, pero que tiene antecedentes, una humanidad increíble. Sin embargo, estamos generando un proyecto que continúa y que se fortalece a partir de la conducción de Cristina. Moyano, ¿qué me dice? Lo primero que quería decir es que Perfil publicó que se dio randazo, descartó su intento por la presidencia y peleará la gobernación. Esto lo publicó Perfil recién y a mí me lo comentaron recién, no sé si ya estará confirmado, pero es la información que empezó a dar vuelta hace
minutos y como estábamos conversando, era como el dato que nos faltaba para terminar de... Así que por el perfil por lo menos ya lo publicó, veremos si se confirma o no. Lo otro que quería decir es que me parece un dato muy importante. Había escuchado a una periodista a la mañana que decía, la gente no lo conoce a Zanini en términos de su conocimiento público. Y yo pensaba que qué importante que es eso, por dos cuestiones. Por un lado, porque efectivamente no es de los personajes políticos más populares, en el sentido de que cualquiera en un asado de domingo conversa sobre Zanini, y al mismo tiempo el nombre de Zanini fue el que generó el huracán que se provocó ayer, que fue un dato que tomó el centro de la escena y todos los círculos concéntricos de alrededor. O sea, quedaron absolutamente marginados las decisiones de Macri, con quién va a ser su vice, si va a haber internas con Carrió y Sanz, la decisión de Ritondo, el debate de Massa con De la Sota. O sea, quedó todo en un rinconcito con la decisión de poner en una fórmula a una persona que efectivamente pocos conocen. Y sin embargo, todos saben lo que significa. Entonces, me parece que es una jugada que va muchísimo más allá de la figura, porque es del hombre Zanini, por lo que implica. Yo a Zanini lo escuché una vez en una charla que él dio en la Biblioteca Nacional en el año 2010. No era un año fácil para el kirchnerismo, esto fue previo a la fiesta del Bicentenario, y él habló de una cantidad de cuestiones de políticas profundas, de cosas que luego se hicieron, y en el medio de todo eso él dijo, bueno, vamos a hacer esto, ganamos las elecciones, hacemos esto y el otro. Entonces nos detuvimos a conversar en eso de cómo es esto de, uno dice, no, el objetivo primero es ganar las elecciones. Y él invirtió la propuesta, o sea, en realidad las elecciones, lo electoral, es una herramienta para la transformación, y no al revés. Entonces, por eso es interesante que sea una persona que no tiene este nivel de popularidad y al mismo tiempo, al no tenerlo, generó que se dijeran las cosas más tremendas. Y para terminar, citar simplemente dos. Por ejemplo, hoy Ricardo Roa dice que él es el autor intelectual, Zanini, de las peores maldades que se le han hecho a Scioli. Entonces, en este tono. Y hay una frase que a mí me parece que es la que sintetiza la bronca, que es Zanini es Cristina y Scioli con Zanini deja de ser Scioli. Yo creo que también tendríamos que darnos un espacio para nosotros, sobre todo que hemos sido tan críticos con Scioli, y lo seguimos siendo en algunos casos, el mío por ejemplo. ¿Cómo explicamos que en este caso vamos a apoyar y estamos apoyando la fórmula de Scioli con Zanini? Y para eso creo me puede ayudar. Yo no tengo dudas en este país que una decisión que toma Cristina Kirchner debe ser apoyada. Voy a ser franco en eso porque cualquier otra consideración sería secundaria y subordinada a esa. Ahora, cuando, como decíamos antes, uno piensa que hay otras rutas mejores para avanzar y se avanza por otra ruta, uno no puede dejar de hacerse cargo de lo que piensa y de los reparos. Yo tengo reparos y yo creo que si acá estamos hablando de equilibrar, por ahí se le escapó a alguien la palabra condicionar o todo esto que estamos hablando. Yo lo dije, sí. Y vos decías también, yo comparto. Condicionar o acompañar, perfecto, me parece bárbaro. Cuando se habla de los recursos parlamentarios, la jefatura del Senado, las listas de diputados y senadores, que todos sabemos que en esas listas Cristina Kirchner va a tener una capacidad de decisión y de liderazgo, porque en el fondo yo lo que apuesto es al liderazgo estratégico de Cristina Kirchner y a su perdurabilidad, y me parece que si la ruta en esa dirección pasa por encontrar una fórmula de ensamblamiento de la estructura federal del Partido Justicialista, de la pluralidad de lo que significa el kirchnerismo, y encontrar una fórmula que permita una síntesis que siempre son relativas y son coyunturales, no es que se cierra con esto, queda estancado. La política sigue y tendremos que afrontar nuevos desafíos, pero a mí me parece que cualquiera sean los reparos que uno pudiera tener el día anterior, tienen que quedar subordinados, no eliminados, pero subordinados a una cuestión que es el liderazgo y la idea de profundizar el proyecto.
Muy breve, mira, muchos acá seguramente venimos recorriendo el país a través de charlas que damos, que es una militancia de la palabra, y por supuesto que la candidatura de Scioli, en su momento de potencial candidatura, genera dudas. ¿Cómo no va a generar dudas si tenemos muchas críticas? Hemos sostenido esas críticas frente al gobernador de la provincia de Buenos Aires y las hemos hecho públicas, pero además de eso entendemos además cómo, por lo menos a mí me parece, cómo es la política la que resuelve las contradicciones, ¿no? Y la candidatura, por supuesto que esta fórmula tiene además el manto de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Yo cuando digo el condicionamiento de la gobernabilidad de Scioli, me refiero puntualmente a la fortaleza de esta sociedad movilizada, a la fortaleza de esta militancia, a los 800.000 personas que en su momento decíamos que van a ser parte, van a ser parte de la interna del Frente para la Victoria. Bueno, esa juventud, esa militancia, esa sociedad política, que es el sujeto político que es la Argentina ahora, es lo que claramente puede condicionar o acompañar esta gobernabilidad. A Castello, dígame. Sí, yo no tengo dudas. Yo no tengo ninguna duda de Daniel Scioli y de Carlos Zanini. La verdad que estoy convencido de que cuando la conducción decide, y Néstor decidió que fuera su vice, y Cristina decidió que fuera su gobernador, y Cristina ahora toma la decisión de que sea el candidato presidente, yo no cuestiono las decisiones de quien conduce si respeto la conducción de la política a la que yo integro. Y estoy convencido que Cristina ha evaluado todas esas decisiones. Además lo he visto a Daniel gestionar. Soy amigo personal de Florencio Randazzo, un gran compañero. Tengo una relación extraordinaria con el Pato. Creo que sería un gran presidente, pero ahora está definidamente tomada la decisión por quien conduce la política de este proyecto. No es casualidad que Néstor lo haya elegido como su vice, no es casualidad que Cristina y que haya gestionado 2 veces la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido estoy convencido que hoy ya no hay dudas en el Frente para la Victoria y que los matices se alinearon en 48 horas. ¿Alexis? Sí, yo creo lo mismo. Me parece que hay una clara conducción. Me sigue sorprendiendo, o no tanto, que haya medios y periodistas que se asombren con que las decisiones o los lineamientos o la cancha la marca Cristina después de 12 años de un proceso y con el aval del pueblo que tiene la presidenta. Y me parece que en todo caso es lógico y es mucho más claro que ese famoso círculo rojo, que tampoco se termina de entender bien quiénes componen, pero que muchos de los que estaban enojados y me atrevo a pensar que asustados por esta decisión son parte de ese círculo rojo y son parte de los que empujan y militan para que haya una alianza, y de un lado esté el Frente para la Victoria y del otro lado la Liga del Bien, como calculo deben pensar ellos que son, para derrotar este movimiento. Me parece que acá hay una idea de profundizar un proyecto. Yo también tengo mis reparos respecto de Daniel Scioli, pero elijo participar porque me siento representado por un proyecto político y tengo claro que si Cristina toma esta decisión, yo sé de qué lado me paro. Nora, así. Así. No se ve porque tengo el coso, así, para que se vea. Bueno, no, yo ya dije, a mí no voy a cambiar la forma de pensar sobre Daniel Scioli a partir de que sea el precandidato al Frente para la Victoria. A mí me sigue generando dudas su liderazgo. Para mí es un fenómeno de la política inexplicable, por más que ahora sea el precandidato al Frente para la Victoria acompañado por Carlos Zanini. Creo sí que es indudable que ha sido un hombre absolutamente leal al proyecto kirchnerista, y esto quedó en evidencia en los Wikileaks, por si había alguna duda al respecto. Mi duda con Daniel Scioli es que creo que ninguna de las ideas absolutamente innovadoras y revolucionarias para los términos de lo que es la coyuntura argentina que llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner y antes Néstor Kirchner hubiesen sido impulsadas por un gobierno de Daniel Scioli. Ahora, pasaron 12 años de kirchnerismo y él va a tener que ser el continuador de esto. Ajá. Ahí es donde abrigo alguna esperanza. Vamos a hacer un corte y ya volvemos.